Tenemos el JBASI y vamos a ver, por ejemplo, el parque. No, quiero mostrar la parte gráfica. Podemos ver filósofos comensales. Y para poder manejar la parte gráfica únicamente necesitamos añadir este código, el gdefs.cm, que ya es parte de los ejemplos, para poder trabajar. Y luego se pueden crear figuras, triángulos, redondos, cuadrados, etcétera, etcétera, cambiar de colores, moverlos, etcétera. Han debido ver en el video, está eso ahí. Entonces esto es una forma de trabajar con gráficos. ¿Cuál es la idea del trabajo que ustedes tienen publicado? Los grupos que les toca es que el problema que se les ha planteado, ustedes deben resolverlo en 3 instancias. Uno con semáforos, otro con monitores, y la tercera, cualquiera de las 2 anteriores, volver la gráfica también. Entonces tienen 40 ponderados de semáforos, 40 ponderados de monitores y 20 ponderados de la parte gráfica. Eso es lo que se va a evaluar a partir de la siguiente semana. El día jueves y viernes nos vamos a dedicar a mostrar más códigos de los problemas clásicos de sincronización del tema. Es decir, vamos a terminar el tema mostrándoles ejercicios de JBASI y distintos cambios que podemos ir realizando para que el programa sea robusto. No en el sentido de mejorar el programa, sino más bien de atacar el programa y que el programa siga respondiendo a lo que queramos. Les voy a mostrar códigos con mensajes bien hechos, códigos con mensajes mal hechos, entonces para que tengan una idea de lo que se espera en sus presentaciones. A partir del día lunes siguiente, dependiendo del grupo que correspondan, las clases ya no van a empezar dándoles los 15 minutos para lectura ni nada por el estilo. Vamos a empezar las clases a la hora de la clase, de tal forma que tengan para poder presentar sus trabajos hora y media. Obviamente no va a ser un grupo hora y media, cada grupo va a tener 20 minutos a lo sumo para poder presentar esto. Entonces, dadas esas recomendaciones, y volviendo a recordarles que deben completar grupos, estoy presto a escuchar cualquier duda o consulta. Vamos, los escucho. Inge, buenas tardes. Adelante. ¿Cómo se tendría que interpretar cuando utilizamos el sig and lo que es el signal, que es and white, o sea, comparación con el signal C, que es del monitor? A ver, la diferencia estriba en lo siguiente. Cuando utilizamos semáforos, Signal lo que está haciendo es incrementar el valor de la variable semáforo. ¿No? La variable semáforo es igual a la variable semáforo más 1. Y en función del valor que tenga, si se pone en verde, puede ser liberada. Y si no, va a tener un valor negativo, menos 1, menos 2, menos 3, y simplemente lo que está haciendo el Signal es sacar de la cola al proceso. Va a encolar los procesos y lo está sacando de la cola. En el caso de monitores, Signal C hace algo parecido, pero sin incrementar el valor de ninguna variable. En este caso se evalúan variables de condición, y por cada variable de condición hay una cola. Si tenemos una variable de condición, piscina vacía, la piscina vacía es una variable de condición que tiene su propia cola. Si alguien ya está utilizando la piscina, y la variable, por ejemplo, en el ejemplo era 10, vamos a colocar el ejemplo. Vamos a ver el de la piscina para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Parque. Aquí tengo el código. Tengo dos variables, dos constantes, perdón, n y m. La constante n me dice cuántos pueden columpiar al mismo tiempo. La constante m me dice cuántos pueden nadar en la piscina al mismo tiempo. Entonces ahí yo puedo jugar con este número, les decía. Cuando utilizo un weight c sobre la variable libre columpio, significa que el columpio está siendo utilizado. Entonces lo que tengo que hacer es mandar a dormir al proceso que está queriendo columpiar.
El wait C lo único que está haciendo es en la cola libre C, porque es una cola, esta variable de condición, está mandando a dormir el proceso. Si es que utiliza un signal C, aquí en esta altura, lo que está haciendo es sacar de los procesos dormidos, sacar de la cola libre C al primer proceso para que pueda utilizar la sección crítica. Entonces, simplemente el wait C manda a dormir procesos, los encola, y el signal C los saca de la cola. Esa es la idea, para que no hayan dos procesos al mismo tiempo utilizando la sección crítica, que en nuestro caso sería columpiar. En el caso de la piscina, sabemos muy bien que M es 10. Significa que son 10 niños concurrentemente nadando. Entonces, lo que hago en este caso es colocar a dormir al proceso 11avo, 12avo, que lleguen por encima de 10. Y cuando hago un signal C, libre piscina, simplemente estoy despertando a aquellos que están dormidos en la cola libre P, libre piscina, y que no han podido nadar. Esto en el entendido que los niños que estaban nadando en algún momento van a salir. Entonces hay que hacer algún cambio al código para que ustedes puedan trabajar con un código que permita agarrar 20 niños y de estos 20 niños que vayan jugando entre el columpiar y nadar. ¿Qué más? Inge, pero en el texto tenemos, hay otro que es el signal continuo y lo que es el otro, el signal en white. O sea, ¿cuál sería entonces la diferencia? O sea, hablando Ya, de monitores. en el texto les está hablando no solamente de manera general de monitores, sino de una manera más específica en el caso hasta de Java. En Java, por ejemplo, se utiliza Notify y se manda Synchronized, se coloca en el proceso que va a ejecutarse. Entonces, nosotros no estamos utilizando Java, no vamos a utilizarlo, y simplemente para nosotros nos funcionaría el Signal C. En el video también les he explicado que JBase acepta un código llamado empty. Les voy a escribir aquí, vacío. El empty puede ajustarse hacia una cola, hacia una variable de condición, por ejemplo, libre C. Podríamos decir empty libre C, if empty libre C, que implica que no hay nadie en la cola. Por lo tanto, puedo utilizar el proceso. Entonces, es una forma de comprobar una condición. Entonces, el empty también se soporta en el caso del JBase. Son simplemente consideraciones. Pero para nosotros solamente funcionaría para el caso de monitores wait C, signal C. Está bien, gracias, Inge. ¿Alguien más? Inge, una consultita Adelante. sobre ese programa del JBase. ¿Solo está disponible para Windows o hay Es para un Mac? código para DOS, en la práctica, es para DOS. Es un programa, si revisamos el JBase, los binarios están en este directorio, y fíjense que es un binario compilado para DOS. No es para Windows, pero lo que está es ajustado para que funcione con Windows a través del Java. Pues esta es una aplicación exe, que no necesariamente es una aplicación Windows, no tiene una interfaz gráfica, es de consola. Si yo la ejecuto, fíjense, se ejecuta en consola. Me dice introducir el nombre del archivo fuente. Entonces ha sido creado para manejarse en consola, para manejarse en DOS, nada más. Y lo que hace el Java es darle una interfaz gráfica. Esta interfaz gráfica es el IDE que estamos manejando aquí atrás, es esto. Este que tiene menús, que tiene botones, que nos permite tener ventanas de consola para ver resultados. O sea, le han colocado un IDE encima de un programa hecho para DOS. Ahora, no he encontrado en Internet una actualización, si quieren, para Windows o para otra versión. No existe, no la he encontrado por lo menos en el sentido del BASI. BASI viene de Ben-Ari Concurrent Interpreter. Vamos a ver aquí.
Aquí está. Es un simulador de concurrencia. JBase sería Java Base, ¿no? Y el autor es Ben Ari, el apellido del autor. Entonces, ya sea para C o para Pascal, este programa nos sirve para, con un código bien restringido, manejar programación concurrente y olvidarnos de la sintaxis del lenguaje. La sintaxis del C está anulada, no utilizamos printf, scanf para leer, solamente utilizamos cout para imprimir cosas a consola o cin para recibir cosas en consola, por decir. Entonces utilizamos un ANSI C muy reducido, y eso es bueno cuando no queremos aprender un lenguaje, sino utilizar la programación concurrente, es muy diferente. Mientras que en Java nos perderíamos con la sintaxis del lenguaje, que es muy pesada. Ya, gracias, Ingrid. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Nadie más tiene dudas? Todos ya han hecho sus programas, todos ya tienen grupos, ya están listos para defender la siguiente semana. Este trabajo En grupal caso, equivale a 42 de su nota. Adelante. en caso de que no llegue a compilar, no quiera acordar el programa, salte un error, ¿qué se tiene que hacer? Arreglarlo. Fíjate, yo voy No, a pero ponerle un espacio aquí, por los, ejemplo. sí, pero me refiero a Simplemente los coloco ejemplos me y refiero a me va los a generar ejemplos el que error. usted, pero me refiero de los ejemplos que usted ha enviado y algunos que no quieren acordar. Los ejemplos que he publicado en el Classroom Hay algunos sí que no quieren acordar. son los que yo les he mostrado corriendo aquí que los he copiado. Entonces, no, imposible que no corra. Puede que estén cometiendo un error. En uno de los videos les digo cómo configurar el JBase. El JBase va a depender dónde lo colocan. Si lo descomprimen directamente sobre el C, pueden crear un directorio llamado JBase. Normalmente, si lo descomprimen, va a aparecer JBase guión y un número. Es el número de versión. Que pueden mantener el número de versión o pueden quitarlo y simplemente que aparezca como JBase. Dentro del JBase tiene que aparecer esta estructura. Examples, donde van a estar todos los códigos fuente. Ahí hay que copiar los códigos si queremos correrlos. De ahí tenemos que sacar todo lo que se haga correr. Entonces, y el directorio bin donde están los compiladores. Para configurar, tenemos el archivo config.cfg y lo que tenemos que cambiar es, si es que queremos llevar a otro lugar, el directorio fuente. El directorio fuente tiene que estar en el directorio examples, dentro del directorio JBase, dentro del disco C en la raíz. Si queremos colocarlo en otro lado, hay que cambiar esto. Y lo otro que tenemos que cambiar es dónde está el compilador del C, porque ese es el que utilizamos. Entonces, este está en el directorio bin, el programa se llama basc.exe, les he mostrado, y dentro del directorio JBase y dentro del disco C. Primera consideración, este archivo tiene que ser configurado de esta forma, lo guardan, es un archivo de texto, y recién ejecutan el JBase. La segunda consideración, una vez que ejecutan el JBase y escriben un código, tienen que guardar, cuando guarden, tiene que aparecer por defecto el directorio examples. Si no aparece el directorio examples, su archivo de configuración está mal. Una vez que aparezca el directorio examples, tienen que colocar el nombre del archivo con extensión CM. Esa es la clave, porque el compilador se conoce de esta manera, no podemos cambiarlo. Entonces tiene que haber un nombre .cm. Guardan esto y ya se va a poder compilar sin problema. Ahora, suponiendo que lo han guardado bien, han hecho todo el trabajo y quieren compilar. Resulta que compilan, presionan el botón, voy a suponer que estoy presionando el botón aquí varias veces, botón de compilar, y no compila. ¿Qué sucede? Les falta Java. Ya que es un IDE hecho en Java, necesitan el JRE o el JDK para que justamente funcione la compilación a través del Java. Tiene que generarse estos dos archivos. Eso significa que se ha compilado bien. Si se generan los dos archivos, significa que ya podemos ejecutar. Si no se ejecutan los dos archivos, si no se crean los dos archivos, como les había mostrado. Yo genero un error aquí, quiero compilar, y fíjense que me genera errores. Me está diciendo la línea 33. ¿No? Hay un identificador no declarado, C.
Justamente voy a la línea 33 y aquí está el C. Entonces ahí me muestra el error. No vayan a ver todos los demás errores, que son normalmente errores que se desencadenan. Revisen siempre el primer error. Arreglen el primer error y vuelvan a compilar. Esa es la idea. Entonces, si no están cometiendo esos errores, no deberían tener ningún inconveniente en los códigos que les he mandado. Aún en los códigos del libro, simplemente tienen que seleccionar, es un PDF, copiar, pegar, crean el archivo en el archivo JBase y lo compilan y va a funcionar. Los códigos del libro también son funcionales. ¿Qué más? Inge, con respecto a lo que es a los grupos, o sea, la tarea asignada para el siguiente lunes, tenemos diferentes formas de pensar, o sea, de cómo lo estamos interpretando el ejercicio que se nos asignó, ¿no es cierto? Y no sé si nos podría dar una descripción general de cada uno de los ejercicios No, la para idea tener es que ustedes me comprender. pregunten las dudas exactas que tienen sobre el problema. Yo les ayudo. Pero no puedo explicar todos los ejercicios que ni siquiera están asignados todavía, no tienen ningún sentido. Entonces, si ustedes tienen dudas, díganme cuáles son sus dudas y vamos a hablar sobre los ejercicios. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacerle una consulta. No teníamos nosotros grupo y recién hemos formado este fin de semana. Somos tres del grupo uno y resulta que uno había sido del grupo 2. No Entonces, no funciona. sé si... Tienen que ser los 4 del mismo grupo. Eso les había Ah, ya, entonces explicado antes. él quedaría fuera. Necesariamente. Tienen que utilizar el Classroom para poder reclutar más gente y poder conformar los equipos. Y cuando tengan los 4 nombres, me los pasan, yo voy a actualizar, les voy a asignar el tema y lo voy a subir el archivo para que ustedes sepan cuál problema les toca. Ya, ¿eso le tenemos que enviar a su correo o cómo No, hacemos? Classroom, en el Classroom, las notificaciones, donde están los grupos de asignación, ahí le ponen una notificación más, le añaden un comentario y me va a llegar. Ah, ya, gracias. ¿Qué más? Una consulta más, Inge, sobre ese ID que está utilizando, digamos, hay otros IDs para, digamos, para utilizar en otro sistema operativo como macOS, porque a lo que estoy viendo creo que está utilizando ese, como ese similar al VirtualBox, ese Fusion. VMware Fusion se llama, es de Sí, VMware. sí, 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 es exacto. Digamos, pero sin utilizar eso hay otro ID para Ah, poder correr hay todo eso. Parallels, también existe Parallels que funciona para Mac. Paralelos. Parallels en inglés, paralelos, ¿no? Ya, Este para gracias. Mac también. Ya, gracias, Inge. Ok. Habría que ver si VirtualBox también hay para Mac, no recuerdo. Creo que sí, Ah, ah, también hay para Mac. hay, pero es muy pesado y como sabes, la memoria, todo eso. Ya. Yo Ya, confío más gracias. en VMware para poder trabajar con máquinas virtuales. Sí, pero son de pago. Bueno, también habría que ver, existen múltiples páginas donde tú puedes bajar de alguna manera sería con serie, entonces ya no va a haber mucho lío, ¿no? Ya, pero voy a investigar. Muchas gracias, Inge. Ok. ¿Qué más? Vamos, preguntas. Inge, es respecto al problema número 5, lo que es el comedor universitario. No sé si me podría dar una pista, aunque sea, lo que tengo la duda. Ya, adelante, no hay problema. Dime cuál es tu duda. Eh, el, pro- que cuando tengo por el cocinero que va a atender a los estudiantes, entonces mi duda es que solamente va a ser un solo cocinero que va a atender a todos los estudiantes, ya sea 10 estudiantes que estén en fila, o son dos cocineros que van a atender primero a los 5 estudiantes, después va a ser el segundo cocinero que va a atender a los siguientes 5 estudiantes y así se tendría que interpretar. Ya, a ver, te voy a responder con el ejemplo del médico, ¿está bien? Para que se ubiquen ustedes cómo tienen que trabajar. ¿Dónde está? Médico monitor. No importa, médico semáforo. No importa.
Este es el código del médico que les he pasado, donde hay un médico y 5 pacientes. Es una generalización, bueno, una especificación de lo que vendría a ser los penales, ¿no? Voy a la parte inferior. Y aquí tengo médico 1 y 5 pacientes. ¿Está bien? Significa que si yo coloco, por ejemplo, médico 2, mi programa tiene que seguir funcionando. Si coloco médico 3, mi programa tiene que seguir funcionando. El inconveniente en este código va a ser que en médico yo utilizo un while 5. Entonces mi médico va a estar esperando 5 pacientes. Si yo coloco 3, voy a tener 15 pacientes. Esa es mi consideración, por ejemplo. Si simplemente le voy a colocar un segundo médico y voy a mostrarles, no importa que haya error, ¿está bien? Se va a generar un error porque cada médico está esperando 5 y tengo solo 5 pacientes. Vamos a ver hasta dónde llega. Médico 1 atiende al primer paciente. Médico 2 atiende al segundo paciente. Médico 1 otra vez a otro paciente, sin problema. Como son 5 pacientes nada más, los 5 pacientes se van a acabar rápido. Ahí se acaban y el médico 1 ya no tiene otro paciente. Y como tiene un while, genera un error. Entonces, estos errores no tienen que ocurrir. Sus códigos tienen que estar controlando adecuadamente cualquier cambio. Deadlock es nuestro siguiente tema, se llama interbloqueos. No pueden ocurrir interbloqueos. Pero aquí es obvio, les he anticipado. Les he dicho, cada médico está teniendo un ciclo de 5. Entonces, cada médico va a esperar 5 pacientes. Y aquí hemos consumido ya los 5 pacientes. Sin embargo, suponiendo que no hubiese problemas de deadlock, o sea, estuviese controlado, fíjense que el programa está funcionando bien. Si yo coloco 2 médicos, cada médico está teniendo un paciente, independientemente cuál sea el paciente. Este está teniendo el paciente 4, este el paciente 5, este el paciente 1, este el paciente 2, etc. Si yo coloco 3 médicos, igualito debería seguir funcionando. Ya saben, con la salvedad de los 5 pacientes, que es otra cosa. Es otra parte del código que no me interesa revisar ahora, sino mostrar cómo funciona esto. Yo lo voy a hacer un deadlock, seguramente después de que los 5 primeros pacientes se atiendan. Fíjense que el médico 3 trabaja aquí, el médico 1, el médico 2, el médico 1, indistintamente en el orden, el médico 2, y bueno, deadlock como esperábamos. Pero la idea es, tengo varios médicos y funciona mi programa. Tengo un solo médico, funciona mi programa. No tengo médicos y funciona mi programa. Tiene que ser así. ¿Qué pasa si no coloco médicos? ¿Qué supondría? ¿Qué debería pasar si solo tengo pacientes? Por ejemplo. Entonces, ustedes tienen que esperar que cualquier cosa ocurra. Los 5 pacientes han empezado a trabajar, pero los 5 pacientes necesitan que un médico les pregunte algo. Y como el médico no les pregunta algo, aparece un deadlock. También hay un error. Se tiene que arreglar. Entonces, un programa tiene que ser robusto. ¿Entienden? Entonces, estos códigos que yo les he pasado son las bases. Las bases. No es un programa que soporta cualquier cambio. Pero la idea, cuando ustedes defiendan, es que yo voy a pedirles cosas como las que acabo de hacer, cambios, y que su programa siga funcionando. ¿Dónde tenemos que cambiar? Solo en la parte del main. No podemos afectar aquí arriba. Por decir, yo les digo, tengo un médico, ¿está bien? Coloquen con un médico y 5 pacientes. Y ustedes vayan al código médico y me digan, while 1. No pueden cambiar códigos de adentro. Lo máximo que pueden cambiar es del main. Pero tiene que funcionar. Cuando coloco 2 médicos, ahora respondo a tu pregunta, no implica que un médico atiende 2 pacientes y el otro 3. Cada uno está atendiendo los pacientes que le lleguen. Y en el caso de los cocineros es exactamente lo mismo. El programa inicialmente debería funcionar con un cocinero que atienda a todos los N estudiantes hambrientos que lleguen, directamente. Pero si yo coloco un segundo cocinero, también tiene que funcionar. Si coloco 10 cocineros y 5 estudiantes, debería funcionar. Porque la función cocinero es independiente de la función estudiante. Y cada uno tiene que controlarse de manera independiente. Entonces, no cometan el error, me imagino que su otro grupo también va a revisar este video, no cometan el error de cuando les digo, tengo 2 funciones, ustedes piensen que el problema únicamente se tiene que resolver con cocinero y estudiante y nada más. O aquí,
tengo tres funciones, inmigrantes, espectador y juez, es decir, voy a colocar un inmigrante, un espectador y un juez, y va a funcionar. Podría colocar 10 inmigrantes, 2 espectadores, 5 jueces, y debería funcionar. Podría colocar 100 estudiantes, 5 cocineros, debería funcionar. Un cocinero, 100 estudiantes, debería funcionar. 0 estudiantes, 10 cocineros, debería funcionar. Ellos van a cocinar y como no hay estudiantes que consuman, se va a quedar ahí la comida. Y ellos no tienen que volver a llenar y volver a llenar los platos, por ejemplo. Esa es la idea. ¿Qué más? Vamos, han quedado pasmados, díganme. Cualquier duda que tengan sobre el problema que les ha tocado, pueden irme preguntando, no hay ningún problema, lo voy a hacer de manera general. Les voy a explicar. Tenemos todavía el jueves y el viernes para poder tener consultas. Y me imagino que la mayoría de las consultas no va a ser más que en estos problemas que ya empiezan la siguiente semana a desarrollarse. ¿No hay más consultas? ¿Sí? ¿No hay más consultas? Ok, entonces voy Dije, adelante, adelante, adelante. volviendo al caso de lo que es igual el comedor universitario, en caso así que si es que no hubiera el cocinero, o sea, el programa en sí también tendría que funcionar. Sí, su programa debería salir un código, perdón, un mensaje que diga, no existe cocinero para rellenar los platos. Porque fíjense que los platos empiezan, o sea, los platos de comida que se rellenan en este caso, los tiene que hacer el cocinero rellenar únicamente cuando están vacíos. Nada más. No de uno en uno, de 5 en 5. Entonces, no se tiene que rellenar de uno en uno, sino los 5 platos que están en la capacidad. ¿Está bien? Los estudiantes sí comen de un plato en un plato, eso sí, pero la estantería dispone de 5 espacios para los platos. Entonces, si no hay platos en la estantería, significa que el cocinero no ha rellenado, el estudiante va a quedar bloqueado a la espera que se completen. Entonces, si entra el estudiante y se comen los 5 primeros platos, vamos a suponer, llega un sexto y no hay cocinero, ¿qué debería pasar? Fácilmente, el estudiante se queda bloqueado hasta que hayan platos. Estudiante de hambre esperando comida, no sé, un mensaje cualquiera. Llega el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, los estudiantes que ustedes coloquen, y ninguno puede comer y todos están bloqueados en la cola, en la fila. Esa es la idea. Lo mismo, Está bien, si sí. solo tenemos, por decir, tenemos 2 cocineros y tenemos 5 estudiantes, los 5 primeros estudiantes se van a llevar los 5 platos. Entonces, no va a haber un sexto estudiante. Sin embargo, una vez que se han acabado los 5 platos, el cocinero cualquiera, el 1 o el 2, va a rellenar los 5 platos otra vez. Y se van a quedar esperando. Lo máximo es que van a intentar entrar. Pero como nadie está consumiendo los platos, no va a haber necesidad de que trabajen. Pero sí tiene que verse en el JBASI, cuando hacemos correr, en esta parte, se tiene que ver que están intentando, tiene que moverse, tiene que seguir pintándose, aunque no pueda hacer nada. Diga, y aquí diga, no hay estudiantes, no hay estudiantes, no hay estudiantes que coman, pero sin embargo se esté pintando el cocinero porque sigue trabajando. El estudiante no, el cocinero no deja de trabajar. Entonces, eso significa que los procesos están ejecutándose concurrentemente e independientemente uno de otro. Un error común, me he acordado, es que no tienen que hacer, por ejemplo, aquí. Ustedes, fíjense que aquí tenemos médico y paciente. Jamás pueden, dentro del código del proceso médico, por ejemplo, llamar a un paciente. No está mal, pero no pueden hacer esto. Que del código de un proceso estén llamando a otro proceso.
Cada proceso es independiente. ¿Y dónde es el único lugar para llamarlo? En la parte concurrente del main. Nada más. Entonces no puede haber procesos llamando a otros procesos. Esto es cero, directamente. Los procesos deben ser independientes. ¿Qué más? Y otra consulta más. Como no podemos llamar a otros procesos, o sea, no podemos llamar al proceso paciente o llamarse al proceso médico, en este caso sí creo que nada que ver con el paciente y con el médico, pero que o sea, es posible hacer eso. No te he entendido la última parte, se ha entrecortado. La O sea, pregunta sería, que no se puede llamar a un proceso a paciente o llamarse a un proceso médico. Entonces, pero sí puedo llamar a otro proceso fuera de esos dos, a otro. no, en este caso tu planteamiento sería, el programa tiene que resolverse con dos funciones, una para el médico y otra para el paciente. No puede ser una tercera. Lo que se hace, ¿cómo se sincroniza? Simplemente con los semáforos. Este está despertando a los pacientes. Este está despertando a los médicos. O sea, esa es la idea. Están cruzándose. Es como la animación que tienen de semáforos donde procesos tenemos A, B, C, D, etcétera, y cada uno va teniendo semáforos cruzados. Y con esos semáforos cruzados se logra cierto orden. Lo mismo que en los penales. El arquero no puede saltar sin que haya pateado el jugador. Entonces estamos creando un orden. Y la única forma de crear un orden es a través de los weights y los signals. Estos nos permiten manejar el orden. Pero no estamos llamando procesos, sino simplemente estamos alterando sus semáforos. Y a través de los semáforos se pueden activar procesos. Eso es diferente. O sea, mi duda es, puedo llamar, o sea, fuera de lo que es el médico y lo que es el paciente, puedo llamar otro proceso auxiliar, a eso me voy, si es ¿Cuál que se sería el puede. proceso auxiliar? O sea, por ejemplo, aquí, no sé, proceso imprime, algo por el estilo. No tiene lógica, Sí, porque exactamente, la exactamente. idea, la Puede ser idea, la idea de un imprimir o proceso completo, perdón, es que éste corra y se controle su sección crítica juntamente con los weights y con los signals. Si tienes procesos aparte, vas a saltar, va a haber un cambio de contexto. Y en el cambio de contexto, al volver, puede no devolverte adecuadamente al lugar donde estabas. Entonces, es peligroso hacer eso, no es bueno. Es mejor que se olviden de utilizar procesos dentro de otros procesos. Los procesos tienen que ser totalmente independientes y ejecutarse de esa forma. Entonces, no está bien que hagan esto, van a tener inconvenientes. De poder se puede, el lenguaje les va a permitir, pero no deben hacerlo. ¿Ok? También voy a dejar de grabar para subir su video.